Buenas tardes y muchas gracias a todos los medios por acudir a esta convocatoria que hacemos para presentaros las actividades que se han organizado desde la Biblioteca Pública Municipal para conmemorar el Día del Libro que se celebra mañana sábado 23 de abril. Me acompaña en esta presentación Teresa Castellano. Muchas gracias, Teresa, por estar aquí y por tu implicación a la hora de desarrollar este programa de actividades. Estas actividades comenzaban y comienzan hoy con una exposición que desde ayer podéis ver en la Plaza de Santa Ana. Es una exposición callejera que cuenta, valga la redundancia, la historia del cuento. Ahora Teresa nos explicará más detalladamente sobre esta exposición. Es una exposición que se llama Érase una vez y que estamos seguros de que va a llamar la atención no solo de los más pequeños, sino también de las personas más mayores y jóvenes que muchos desconocíamos cuál era la historia de estos cuentos. Hoy tendríamos también una exposición de Rogelio Reyes Cano, esta exposición por motivos de salud una conferencia, por motivos de salud del ponente hemos tenido que suspenderla y se hará pública la fecha de esta conferencia en los próximos días. Mañana, 23 de abril, Día del Libro, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Santa Ana, si el tiempo lo permite, y si no, en este salón de actos de la Biblioteca Pública Municipal, tendrá lugar un cuentacuentos a cargo de la loreña Alicia Bululú, que siempre que tenemos la ocasión de verla aquí en nuestro pueblo, que es también el suyo, pues podemos disfrutar mucho y sabemos que será un éxito asegurado. Y luego tenemos el Rincón de los Libros para Jóvenes Inmigrantes, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha en colaboración con la parroquia de Nuestro Padre Jesús. Yo estoy especialmente contenta de estar aquí hoy presentando estas actividades que se celebran en torno al Día Mundial del Libro, porque llevamos 2 años sin poder organizar nada, por motivos obvios que no hace falta explicar. Y bueno, a pesar de que las inclemencias meteorológicas hoy han hecho que, por ejemplo, no podamos estar fuera presentando esto donde queríamos, que era en la Plaza de Santa Ana, con esa maravillosa exposición de fondo, pues creo que es motivo de alegría que podamos empezar a organizar cosas y bueno, qué mejor que arrancar las actividades de nuevo de cara al público en la biblioteca que con el Día del Libro. Me gustaría ahora pasar la palabra a Teresa para que ella nos explique bien pues los pormenores de esos paneles de la exposición Érase una vez. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a María que haya venido a exponer pues todas estas actividades que tenemos previstas y también agradecer a la Concejalía de Juventud y a la Concejalía de Infancia que han colaborado con nosotros patrocinando parte de estas actividades. Los concejales no han podido estar aquí, pero bueno, desde aquí nuestra gratitud por esa colaboración, que además yo creo que es casi la primera vez que en un Día del Libro contamos con este plantel de varias concejalías para ponerlo en marcha. Y es que como el público que tenemos es tan afín que es el mismo. La Concejalía de Juventud, la Concejalía de Infancia, pues son los mismos jóvenes y los mismos niños que circulan por la biblioteca, pues que menos que esa colaboración entre esas áreas, ¿no? Y yo espero que de aquí en adelante pues podamos colaborar en otras muchas cosas, ¿no? Porque ya, como digo, el público que tenemos es que es el mismo. Y bueno, voy a exponer un poquito lo que es la exposición que hemos hecho y que está ahí colocada en la Plaza de Santa Ana. Son 12 paneles que están distribuidos de 2 en 2 en 6 expositores de hierro. Se quiso hacer así, aprovechando esos expositores que el ayuntamiento tiene, para exponerla en la vía pública y así pues no había ningún problema, estuviera como estuviera la situación pandémica, no había ningún problema. Estamos en la calle, en plena placita de Santa Ana, con lo bonita que es, y además un sitio de paso donde cualquiera, cuando no pasa para el centro es porque pasa de vuelta, o sea que la van a ver sí o sí. Y es una oportunidad pues ideal para pararse y para aprender un poquito pues todo lo que es esta historia del cuento,
que estaba bastante escondida, porque yo creo que estaba hasta un poquito escondida para nosotros, los mismos bibliotecarios, que hemos tenido que desentrañar y hemos tenido que ir componiendo pues todos estos paneles. La hemos titulado Érase una vez, por aquello de los cuentos. La exposición no va dirigida exclusivamente a niños, todo lo contrario, va dirigida a jóvenes y adultos. Por supuesto que el niño que vaya acompañado por su padre, por un adulto, pues esa persona se va a encargar de enseñarle, de leerle, de explicarle, pero realmente va dirigida para público joven y para público adulto, porque claro, es una exposición tal cual, en toda regla, ¿no? Y bueno, como digo, son 11 paneles, quitando el de la portada. Comenzamos hablando en el primer panel, exponiendo qué son los cuentos y esa relación tan especial que el cuento ha tenido siempre pues con todo lo que es la herencia de generaciones pasadas, toda esa tradición popular de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Pues todo eso está incluido ahí en lo que nosotros entendemos por cuento y tiene un origen muy ancestral. Un origen tan ancestral que si pasamos al segundo panel, que es el cuento en la edad antigua, en el mundo clásico, pues partimos desde incluso casi de las cavernas, cuando se comunicaban pues alrededor de la hoguera y ahí pues contaban sus vivencias y contaban sus historias. Pasamos pues desde el mundo egipcio, desde Mesopotamia, hacemos un repasito también, claro, muy breve, porque son paneles donde no se puede con el texto tampoco agobiar al público, tiene que ser algo concreto, conciso y claro. Entonces pasamos, como digo, por Mesopotamia, por Egipto, incluso hacemos una pequeña incursión en esa historia, en esas narraciones de la Biblia, como David y Goliat, tantas historias que realmente son narraciones. Y bueno, y nos introducimos un poquito, aunque luego hablaremos en otro panel posterior, sobre las fábulas, cómo empiezan las fábulas. Nos vamos al tercer panel y nos adentramos en el cuento en Oriente, nada menos. Hacemos un pequeño recorrido por la India, por Persia, llegamos al Islam también, cómo trataba el Islam esos cuentos. Recordemos Las mil y una noches, que es es el clásico, por lo menos es el que nos ha llegado más a Occidente, y también un pequeño recorrido por China y Japón. Entonces vamos viendo un poco las diferencias de esas distintas civilizaciones orientales. Seguimos andando en nuestra exposición y llegamos al panel número 4, que es el cuento en la Edad Media, donde había una mezcla entre elementos religiosos, elementos célticos, germánicos, en una época un poco también incluso con cierta oscuridad. Y bueno, aquí en España tenemos una es una gran recopilación, que es la del Conde Lucanor, los cuentos del Conde Lucanor, y luego otra, pues El Cantar del Mío Cid, que aunque es en forma poética, pero es toda una narración oral de la época. Proseguimos con el quinto panel, que son las fábulas. Aquí sí hablamos ya exclusivamente de fábulas y hacemos un recorrido somero por el Renacimiento y el Siglo de Oro, con dos obras que son muy importantes en este momento, que era el Pentamerón y el Decamerón. Son las dos recopilaciones más importantes, aparte de las fábulas de La Fontaine, que son también de las más conocidas. Y llegamos, digamos, al núcleo duro de la exposición, un núcleo duro donde no podemos olvidarnos de los hermanos Perrol, que son de los primeros que empezaron a hacer esas grandes recopilaciones de cuentos. De ahí nos vienen esas narraciones y esos cuentos que tan súper conocidos como Barba Azul, por ejemplo, como Piel de Asno, Cenicienta, Caperucita Roja. Las hadas empiezan a aparecer aquí con los hermanos Perrol, el mundo de las hadas. Se introducen en lo que es los cuentos y de ahí incluso una saga de cuentos que se llaman así, los cuentos de hadas, que proceden de Perrol. Luego nos vamos a los hermanos Grimm. Todos conocemos los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Ellos viven a finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, y bueno, con cuentos tan de nuestra vida y de nuestra infancia como Blancanieves y los 7 enanitos,
tenemos El lobo y las 7 cabritillas, El músico prodigioso, Rapunzel. Bueno, pues todos estos son cuentos recopilados por los hermanos Grimm. Tenemos que decir que muchos de estos cuentos ellos no los hacen exclusivamente para niños. Ellos empiezan haciendo cuentos, son cuentos para adultos. Incluso Caperucita Roja, en su origen, era un cuento de adultos. Lo que pasa que luego con el tiempo, pues se van, digamos, se van adaptando, se van dulcificando y terminan, en los últimos tiempos, terminan siendo cuentos infantiles. Pero cuando se conciben en un principio, no se conciben como tal. En el 8º panel nos encontramos ya a los hermanos Andersen. Todos conocemos a los hermanos Andersen también, ¿no? Famosísimos, pues por ejemplo, cuando recordemos El patito feo, El valiente soldadito de plomo, La pequeña vendedora de cerillas, Las zapatillas rojas, La sirenita, El abeto, todos esos son cuentos de Andersen. Y ya para ir terminando la exposición, pues nos vamos ya al siglo XIX. En el siglo XIX, pues donde contamos con figuras tan súper destacadas como por ejemplo Washington Irving con los cuentos de la Alhambra, tenemos a Charles Dickens con los cuentos de Navidad, Alicia en el País de las Maravillas surge en este momento, toda la saga de la colección de Oz, del Mago de Oz, también pertenece a este momento, y el genial Rudyard Kipling con El libro de la selva, que luego también ha dado tanto juego, ¿no? Pues todos ellos viven y van produciendo sus narraciones y sus cuentos en el siglo XIX. Y terminamos la exposición con los dos últimos paneles que están ya centralizados en lo que es España. Primeramente España en el siglo XVIII y XIX, y aquí tenemos que partir de una mujer. Fue la primera que empezó a hacer la gran recopilación de cuentos españoles, que era nada menos que Cecilia Boll de Faves, Fernán Caballero, que era como ella firmaba. Tenemos que tener en cuenta que nos movemos en el siglo XIX, en aquel momento, bueno, final del XVIII y gran parte del XIX, en aquellos tiempos estaba muy mal visto que una mujer escribiera, la mujer tenía que estar en su casa. Entonces, claro, todas estas escritoras que empiezan, pues no podían ni siquiera firmar con su propio nombre, entonces utilizaban seudónimos y ella firma como Fernán Caballero, que todo el mundo que lo leía pensaba que se trataba de un hombre y era una mujer la que estaba detrás de todos estos libros. Bueno, pues ella hace la primera gran recopilación de cuentos en España. Se dedicaba a viajar por los pueblos, por aldeas, hablando con campesinos y recopilando todo ese saber y esas historias populares que luego ella las adaptaba un poquito, no las escribía tal cual, sino que le daba su giro y le daba su adaptación. En este momento tenemos que recordar también a Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos a Pérez Galdós, a Clarín y tantos que, bueno, ya cuando leamos los paneles con tranquilidad, pues ya vamos viendo todo. Y terminamos ya con el panel de España en el siglo XX y en la actualidad. Hacemos un recorrido de cómo el cuento va fluctuando. Hay épocas en que el cuento pues tiene un auge mucho más fuerte y se escriben muchísimas narraciones, muchos cuentos, cómo pasa el cuento por la guerra civil y la posguerra. Y llegamos pues a la actualidad y con figuras pues tan importantes como Javier Marías, como Juan José Millán, Vázquez Montalbán, Molina Foix, Rosa Montero, Soledad Puertolas, todos ellos hacen muchos cuentos para adultos. Ahí también hacen algunos cuentos más juveniles, pero sobre todo cuentos para adultos. Muñoz Molina, por ejemplo, también. Y no podemos olvidarnos, para cerrar la exposición, de una figura que precisamente es paisano nuestro, es de Sevilla, es Antonio Rodríguez Almodóvar. Él ha sido el gran recopilador de los cuentos populares españoles y hizo una colección ya hace unos años que es Cuentos al amor de la lumbre, que está dirigida a adultos, porque son todos estos cuentos populares que, como digo, muchos de ellos no eran cuentos para niños, eran historias para adultos y algunos de ellos hasta historias para no dormir, porque introducía elementos de miedo y tal, ¿no? Pero luego hizo también otra adaptación de esos mismos cuentos al amor de la lumbre, pero adaptados a niños, que los tenemos todos aquí en la biblioteca y nos sonarán, como por ejemplo el famoso La niña del zurrón. Es uno de los cuentos, además de cuentos que contaban pues nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y demás. Blancaflor, por ejemplo, El gallo Quirico, El castillo de Irá y no volverás, De penca en penca, bueno, y muchísimos, porque tiene recopilado yo creo que todos los cuentos populares españoles. Entonces un pequeño homenaje también a Antonio Rodríguez Almodóvar por ese trabajo tan intenso que hizo.
Y bueno, y aquí termina como termina el panel, pues terminamos nosotros y colorín colorado, esta historia ha terminado. Y bueno, invitar pues a todos los loreños y a los que vengan de fuera, ahora en estos días, además con los preparativos de la Virgen, pues que ahí está esa exposición, que se puede ver muy bien en un entorno precioso y que nos va a enseñar un recorrido escueto, sintético, pero muy completo de cómo ha sido esa historia de las narraciones orales y de los cuentos, pues desde sus orígenes hasta la actualidad. Y nada, invitar a que no se la pierdan, porque además está en un sitio de muchísimo paso, está en un sitio ideal. Totalmente. Así es que nada más, muchísimas gracias. Y nada, y agradecer pues a María que esté aquí y a los otros dos concejales que no han podido venir, pues agradecerle la colaboración en estas actividades. Rafael ha colaborado en la exposición y Vanessa, pues mañana se lo agradeceremos nuevamente con el cuentacuentos que vamos a tener para los pequeños. Y nada más, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nada? ¿Hasta cuándo está la exposición? En principio está hasta el día 30. Pero bueno, ya depende de la disponibilidad, no sé si la retirarán o se quedará algunos días más. En principio está del 22 al 30, ¿vale?